veo, de los que se levantan a las 4 de la mañana y paran la cara en agua fría. Poniéndose la cámara ahí. No, claro, porque ¿Entendés? hay toda una cosa Claro, que no se verdad, muestra que es verdad. tremenda. Antes de levantarte, vos pusiste la cámara, te volvés a acostar, Te levantaste de te nuevo. levantaste, hiciste así, No había pensado eso. y te das cuenta que es todo para afuera. Sí. Y si vos te levantás y querés ir a correr y te gusta hacer tu jugo verde, banco a full. Pero vivirlo en ese momento, está en ese momento, o sea, sin estar tan pendiente de la afuera. Poder regular emociones es necesario para cualquier cosa. Yo quiero Bueno. crear un vínculo y sostenerlo en el tiempo y resolver problemas de una manera efectiva. Necesito regular mis emociones. Tal cual. Yo necesito poder tener como cierta habilidad de regulación emocional. A veces sentimos sin saber qué sentimos, emociones que nos atraviesan sin que podamos nombrarlas, entenderlas o gestionarlas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bienvenidos a la segunda temporada de Cerebreando, un espacio donde nos juntamos para reflexionar sobre la salud mental y todo lo que nos atraviesa. Hoy nos acompaña Esteban Torres, psicólogo especializado en terapia dialéctico-conductual, para hablar sobre las emociones, su impacto en nuestra vida cotidiana y la importancia de aprender a regularlas para construir un bienestar más saludable. Esteban, preséntate. Bueno, buenas tardes, buen día. Buen día. Por escuchar. Me llamo Esteban, soy psicólogo clínico y trabajo principalmente con cuestiones o con problemas asociados a la desregulación emocional y a los trastornos de la conducta alimentaria. Perfecto. Eso más o menos lo que hago. ¿Y qué es para vos la desregulación emocional si lo tuviese que explicar así como a grandes rasgos? Creo que un poco su nombre lo dice, ¿no? Es un poco esta dificultad para gestionar las respuestas emocionales de una manera que no sea problemática. Todos los seres humanos sentimos emociones, una amplia gama de emociones, algunas más agradables como la alegría, el amor y otras por ahí no tanto, la tristeza, el enojo, los celos, la culpa. Y en mayor o menor medida todos intentamos influir sobre ellas y la regulación emocional va un poco de eso, lo que hacemos con las emociones. A veces es algo efectivo y nos acerca a nuestras metas y otras veces no tanto. Bien, bueno, justo comentábamos que teníamos esto acá, que es como un regulador emocional en aparatito, que no se regularía que esto, la ansiedad, ¿no? O sea, lo tenemos acá nosotras porque es nuestra primera vez acá y tipo estar acá nos generaba un montón de miedo quizás, incertidumbre o emociones como que quizás nuevas que no entendíamos y nada, tenemos esto como para regular un poco eso. ¿Qué tan efectivos son como estos aparatos, ponele? Total. Yo creo que depende mucho de la persona. Bien. Algo que siempre tenemos previamente al momento de trabajar con emociones es cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. Y es un criterio bastante pragmático. Si a mí esto me sirve para atravesar el momento de la mejor manera posible, perfecto. Si no tiene consecuencias negativas, digamos, sobre nuestras metas. Y una estrategia más, una herramienta más como para... Total. Algo que me llamó la atención lo que vos decías es que tenemos como una amplia gama de emociones, pero sin embargo la gente generalmente suele como reconocer unas pocas o quedarse como con las principales, incluso, no sé, en Intensamente, por ejemplo. Total, son como 5 emociones, o no sé cuántas son, pero son poquitas y como que dejamos por fuera un montón que en realidad también forman parte, ¿no?, de la expresión emocional. Pienso en esto, en como la diferencia entre emoción y sentir, que en realidad fue como una duda que me apareció viendo cosas de emociones, y es que a veces hablamos del mismo concepto y capaz que son distintas cosas, porque quizás yo tenía una sensación de incertidumbre de estar acá expuesta, siempre la primera vez que hacía esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero capaz que no era literalmente una emoción de miedo, literalmente. O quizás sí, no lo sé. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? Mira, como muchas cosas en psicología, no hay un acuerdo, un consenso de una definición, por ejemplo, de una emoción, de qué es una emoción o qué es un sentimiento. Pero sí hay cierto consenso en que la emoción tiene una duración del tiempo que es bastante corta. Ocurre o hay algún evento, una situación, la emoción se dispara en distintos niveles de intensidad, ¿no? No es lo mismo el miedo que uno puede sentir, no sé, si escucha tiros en la calle, que tener una cámara enfrente. Sí.
son como distintos niveles. Pero lo que tiene la emoción es eso, ¿no? Tiene una duración bastante corta en el tiempo, un par de segundos, llega a un punto máximo y después empieza a bajar. El sentimiento por lo general es un poco más extendido en el tiempo, tal vez no es tan intenso como puede ser una emoción que se siente en el cuerpo Es y como más todo. somática, entiendo yo. La Sí. emoción tiene su componente somático, sí, totalmente, ¿no? De- La garganta, el pecho, claro, todo. total, lo sentís en el cuerpo, como ese vínculo. Pensaba como qué importancia tienen nuestros pensamientos en esas emociones o en esos sentimientos, porque la pregunta es, o sea, pienso, ¿qué es como el huevo y la gallina? ¿Qué es primero, un pensamiento o la emoción o al revés? Porque entiendo que es como un círculo ahí, Ujú. sin fin, y a veces, capaz que esto está mal, pero igual me expongo, como esta cosa de manipular un poco la mente, de decir, yo puedo tener pensamientos, de darle mucho lugar al pensamiento de, bueno, hoy estoy nerviosa, tengo mucho miedo, esto es nuevo, no sé qué va a pasar, y alimentar toda esta idea, en mi cuerpo entiendo yo que esto se va a reproducir de una forma súper tensa, me estoy generando toda una tensión y una emoción o una sensación. Probablemente, no sé si negativa, porque está esto de, bueno, no digamos negativo ni positivo, pero más desagradable, Ujú. a que si yo no es que ignoro que me está pasando esto, de que estoy nerviosa, etcétera, pero digo, bueno, está, voy a manipular mi mente a decir, che, la voy a pasar bien, esto va a estar bien, estoy con Mati, estoy con mis compañeras, Esteban es un copado, capaz que ni te conocía, pero yo igual en mi mente me armé toda esta historia, La historieta se armó. claro, para que yo Para acá, poder regularse. claro, para que Sí, yo acá me obvio. sienta lo más relajada que yo pueda, ¿entendés? Ujú. ¿Qué tan efectivo es eso? Capaz que no es recomendable para el público en general. Es una forma de cambiar a veces la experiencia emocional. Nuestros pensamientos, interpretaciones influyen directamente en qué emoción sentimos. Si, por ejemplo, yo salgo de acá y me cruzo un conocido y le levanto la mano y no me devuelve el saludo, yo puedo pensar, va con un montón de cosas en la cabeza y ni me vio, Claro. no siento Claro. nada. Ahora si pienso, por ejemplo, seguro se enojó conmigo. Es probable que ahí se desencadene una emoción y Claro. mi mente empieza a hacer una posible lista de cosas que pudieron haber pasado y eso va a hacer que mi emoción se mantenga un poco en el tiempo. Claro. No sé, capaz de última me voy, llego a mi casa y me acuerdo y digo, me saludó porque tal cosa. Y es como que la emoción se vuelve a activar. Claro, como que siento que a veces un poco nos olvidamos de la conexión que hay del pensamiento, el cuerpo, que es algo eléctrico. O sea, no vamos a entrar en nada técnico, pero hay una electricidad en ese pensamiento que baja el cuerpo y nos afecta. Ni que hablar de, bueno, cuando mantenemos una emoción desagradable a lo largo del tiempo, eso repercute en nuestro sistema inmune, ni idea, el estrés, por ejemplo. Ujú. O sea, siento que está bueno pensar en esa conexión que hay de que lo que sentimos impacta en nuestro cuerpo, en cómo nos vamos a estar con los demás, en cómo vamos a terminar el día, ese día que vimos a ese amigo, y yo pensé la peor de las opciones, como que esa conexión es súper Sí. súper importante para como ir a un bienestar emocional, entiendo yo. Sí, total. Y vos fíjate, está presente en todas las emociones. Qué sé yo, cuando uno está triste, por ejemplo, rara vez suele pensar en las cosas positivas o agradables que nos Obvio. rodean. Al contrario, es como que piensa todo medio negativo, ve el futuro de una manera bastante dura, a sí mismo. Lo mismo con el enojo, ¿no? Cuando uno siente que está atravesando una injusticia o que algo está mal hecho. em, o no sé, yo estoy acá y me trata mal y mi mente quiero hacer una lista de todas las veces que me trató mal, que me trataron mal. Un poco como el papel de la bruja. Te traté mal. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y también como el lugar que le damos a la emoción, porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo decir, soy una persona ansiosa porque identifico que la ansiedad es una emoción que en mí predomina, pero en realidad es esto, hoy me estoy sintiendo ansiosa o como sacarlo un poco el protagonismo y entender que no tiene por qué ser mi identidad ni definirme, sino que es una experiencia que estoy atravesando en este momento particular y al que así como viene se puede ir. Sí, ¿No? Excelente. sí, total. Y teóricamente suena re lindo, pero en la práctica Es cuesta un re montón difícil. como separarse Sí. a veces de la emoción. Más que nada aquellas personas que por cuestiones de vulnerabilidad sienten de una manera más intensa. Claro. Y aquellas personas que tienen trastornos de la desregulación emocional, es un poco esto, ¿no? Que vos Total, comentabas. total, mucho de su identidad, es bastante llamativo a veces, cómo
No es que la persona cambia, pero la persona cuando se guía por la alegría se muestra de una forma, cuando siente tristeza otra, cuando siente enojo otra, y les cuesta a veces identificar, bueno, quién soy yo realmente, cuáles son Tal realmente cual. mis gustos, cuáles son mis preferencias, cuáles son mis valores. Tal cual. Eh, Y cuando nos empezamos como a distanciar de la emoción empiezan a surgir esas cosas, porque entonces, ¿qué soy? ¿Qué? O sea, ¿qué es de mí? ¿Qué es de mi Claro. pensamiento? ¿O qué es una experiencia emocional y no es parte de mi identidad? O sea, como que es difícil también en la práctica Total. como poder, ¿no? Como separarse de Claro, eso. porque es como esto un poco de, o sea, yo lo pienso así, tenemos como una herramienta extremadamente sofisticada que es el cerebro y a veces nos vinculamos como, bueno, está acá arriba y nos dirige y me pareciera que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Bueno, tengo esta emoción, sí tengo que reconocerla, como que tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra, tengo que hacer todo esto, pero como siempre esperando que algo venga de afuera, ¿viste? A sacarnos de ahí y a veces también como hacer el ejercicio, pienso yo, obviamente que capaz que no aplica a personas que tengan como algún trastorno más severo o lo que sea, usar esta herramienta a nuestro beneficio en las veces que podamos y las veces que se nos sea accesible y que podamos como vincularnos como autónomos con el cerebro, no sé cómo decirlo. Bueno, está, esto de voy a manipular, mal dicho, en este momento mis pensamientos para que esta experiencia sea amable, voy a intentar pensar lo más positivo o pensar no negativo, como bueno, voy a pensar que mi amigo no me vio o voy a pensar tal cosa, como no escuchar todo el tiempo lo que nos está diciendo porque a veces, y la mayoría de veces como que tiende a ir a lo más negativo o catastrófico de las situaciones y a veces lo escuchamos demasiado y lo tomamos como cierto. Y la verdad es que capaz que en la gran mayoría de las veces ese amigo no te vio, no, o sea, tal persona X cosa, esta situación no era para tanto, o sí era para tanto, pero cambiando mi pensamiento la puedo pasar mejor, etcétera. Mm. Como ese, no sé, ese vínculo de como más, como autónomo sería la palabra, con nuestro cerebro, con nuestra mente, no sé cómo sería. Sí, son un poco las estrategias de regulación emocional Total. que terminamos como adquiriendo. Bueno, qué importante adquirirlas, ¿no? Porque ni siquiera es algo que tampoco se nombra mucho. Siento que ahora es verdad que últimamente, como incluso te diré que con Intensamente y los niños como que Sí. empezaron a aprender de emociones, que era algo que, no sé, por ejemplo, yo ahora en el colegio que yo iba antes, ahora hay taller de educación emocional. Por ejemplo, los niños van a taller de educación emocional desde que tienen 6 años en adelante. Eso antes era como impensable. Y nada, como que empezar a identificarlas, ponerles nombres, que ellos puedan como hablar de lo que sienten, poder como expresarlo y saber que eso existe, se puede nombrar, se puede poner en palabras, como que me parece que ayuda a todo eso que comentaba Ale, ¿no? Qué importante esto de que decís, que no sabía que pasaba, de que en los centros educativos se hable de esto, como de la psicoeducación, ¿no? Para que los niños empiecen como niños, adolescentes, etcétera, a vincularse como de otra forma con esas emociones y no siempre tomarlas como verdaderas o ciertas o que bueno, está, sos un niño enojón, ¿viste? Esta idea, sos un niño, es como terrible eso, porque pobre niño, está, y después uno como que es la profecía autocumplida, se dice, cuando decís, está, es que soy enojón, ¿entendés? Está, Sí, sí. soy enojón, o está, soy ansioso. Usar eso a la inversa. Total. Total, y más que nada por esto que poder regular emociones es necesario para cualquier cosa. Si yo quiero Bueno. crear un vínculo y sostenerlo en el tiempo y resolver problemas de una manera efectiva, necesito regular mis Tal emociones. cual. Si quiero construir hábitos, si quiero alcanzar mis metas, yo necesito poder tener como cierta habilidad de regulación emocional. Capaz no soy el mejor de todos, pero puedo, ¿viste? No sé, si aparecen, no sé, los celos, bueno, cómo gestionarlos, cómo Claro. transmitirlos, si aparece la vergüenza, si aparece el enojo. Como que esas son las más muy complicadas, transversal. ¿no? Sí. Sí, total. Sí, está bueno igual eso de La poder alegría es gestionarlo. todo. Claro, hablando de alegría, Así que es muy fácil. tipo re fácil, pero celos, tipo vergüenza, Sí, más, envidia. más desagradable de sentir. Igual me gustó eso que decías, que claro, es aprender a gestionarlas, porque tampoco podemos controlarlas por completo, ni tampoco solamente es, bueno, voy a dejar de sentir emociones que sean Claro. desagradables, porque es la Claro. vida misma, ¿no? Mm. Y también son útiles, nos hacen darnos cuenta de que cierta situación nos incomoda, nos desagrada, no sé. Es como bueno, esto
en tu experiencia tipo en la clínica, o sea, lo podés decir, es como la puerta de entrada a cualquier otra situación como más profunda, ¿no? Bueno, tenés un trauma o estás pasando por una situación más compleja, lo que sea que pase en la clínica, siempre arranca, entiendo yo, o de mi experiencia como paciente, es me siento así, o no puedo parar con este pensamiento, o tengo un nudo en el pecho que no puedo más. Entonces, bueno, abordemos la emoción para después quizás entender o abordar como de una forma más chill lo demás que te esté pasando. Como que me imagino un puente, la emoción, y empezamos ahí a escalar y el psicólogo haciendo como toda su tarea, pero como que ahí está el filtro. Sí, total. Las emociones son como mensajeras, como que tienen Claro. esa función. Una analogía que a veces utilizamos es la del tablero del auto. El tablero tiene varias cosas y por ahí cuando una se prende, más allá de que no me guste que se haya prendido, no sé, la luz del motor, como que me muestra que hay algo importante a lo que yo tengo que llevar mi atención y que tengo que atender, por más que no me guste. Claro, obvio. Porque el costo de ignorar eso, bueno, puede ser un poco caro. Claro. Obvio. Pero con eso que decía Ale, vos sentís que como que en la práctica clínica, por ejemplo, es más fácil identificar la sensación corporal que me puede estar generando esa emoción, o es más fácil la emoción, o a veces las personas como que, no sé, identifican que una conducta generó X comportamiento en el otro, entonces ahí interpretan que, no sé, fue porque fue atravesada por una emoción de ellos. O sea, ¿qué es lo más común de que la gente traiga primero? Y eso depende mucho de las personas. Ujú. A mí, por ejemplo, las emociones que me gustan, yo las siento mucho en el cuerpo. Claro. Y yo las siento. Pero hay otras personas que les cuesta un montón identificar, siento algo en el cuerpo, cuando aparece o se dan cuenta cuando ya es una emoción, o sea, un enojo súper intenso, un miedo súper desbordante. En cambio, para otras personas, por ejemplo, se dan cuenta cuando empiezan a pensar. Cuando están muy preocupadas, bueno, capaz algo del miedo. Cuando estoy pensando que todo es injusto, que todos me tratan mal, que es siempre lo mismo, bueno, capaz es enojo. Cuando empiezo a ver todo medio gris, todo como que va a estar Claro. mal, capaz algo de la tristeza. Tal cual. Y vos dijiste que trabajabas mucho con TCA, ¿no? También. Y ahí como que no hay un poco a veces una desconexión con el cuerpo, del hecho de poner el cuerpo en un como segundo, en un primer plano en realidad, pero desde otro lado, entonces como que a veces es difícil identificar la emoción porque está atravesada como por muchas otras cosas. Sí, total. El trabajo con trastornos alimentarios es, es muy duro. Y a veces, por ahí, en algunos consultantes, por ejemplo, con anorexia nerviosa, que puedan reconocer la emoción en el cuerpo, cuesta un montón. Claro, Y que lo puedan me imagino. expresar también. Claro. Y hay mucho de la culpa, mucho de la vergüenza. Que, por ejemplo, la vergüenza es una emoción que cumple una función de mostrarme que algo mío, algo, un pensamiento, una acción puede ser juzgado por los otros y que me corran o que me excluyan. Claro. La culpa nos muestra que actuamos en contra de nuestros valores, pero hay casos donde la culpa o la vergüenza se activa por situaciones que no son estas, y la persona vive con culpa, o vive con la vergüenza, y es una vergüenza súper limitante de no me junto con mis amigos para, no sé, no mostrar mi cuerpo, no acepto la Claro. invitación por esto, no salgo a bailar, no salgo al boliche por esto. O la culpa por algo básico como alimentarse, Sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, siento que ahí también debe haber como esto de que decíamos de lo somático. Capaz que pienso alta desconexión de lo que sentís con tu cuerpo porque tu cuerpo lo estás poniendo en un foco o sea, lejano del sentimiento, quizás receptivo, amable, de reconocer, sino como que ya está instalada una o dos emociones como mega predominantes que como que abarcan toda la atención, entiendo yo. Entonces debe ser re difícil y además también creo que es alta habilidad tener esa conexión. O sea, como siento que lo decimos, pero no debe ser tan sencillo. Yo a veces capaz me pasa, me enojo o lo que sea, y no sé si voy directo al cuerpo, ¿entendés? Como que obvio. te das cuenta después de que fuiste al psicólogo, y capaz que ahí es cuando recordás, en un contexto más ameno, sin la situación, decís, ah, bueno, lo estoy sintiendo acá. Pero después de que pasó, tipo, días quizás. Pero como que esa conexión si bien existe, creo como que no estamos todos tan conscientes, estamos tipo re acá,
Sí. como que si fuésemos dos polos. Ujú. Es alto como trabajo esa conexión de Sí. sentir, porque también si vos sentís en el cuerpo, eso te da como un mensaje. Si yo estoy sintiendo un nudo, me está diciendo algo. Si estoy sintiendo tal cosa en el cuerpo, también me está dando una información al revés. Mm. Sí, Eso total. es Total. Y eso requiere como de un entrenamiento, ¿no? Porque zarpado. por ahí las personas llegan y te dicen, estoy mal. Claro, Ok, pero estar mal, ¿qué es? para O vos. sea, es tristeza, es vergüenza, es enojo, es culpa, es miedo. Súper amplio. Claro, es como, y poder reconocer estas sensaciones corporales, a veces no sé, o sea, simplemente a mí me pasa mucho que a veces tengo muy tenso y me doy cuenta cuando, eh, como que a veces tomo conciencia de como, bueno, no estoy bajo Sí, sí, ningún sí. peligro. Claro. O, por ejemplo, no sé, la sofocación, la vergüenza. Las emociones a veces tienen como una sensación corporal bastante distintiva entre Claro. ellas. O sea, siento, ahora que dijiste eso, lo pensé tipo automáticamente en mí. Y digo, claro, para mí en el momento que vos estás nervioso, con vergüenza, como que no sos capaz o sea, de hacer esa conexión. Porque estás como, tipo, o sea, Sí, estoy sí. avergonzada, ta. Es como que querés huir de esa situación. Sí, obvio. Tenés que estar muy entrenado, mucho trabajo mental y acompañamiento para que poder hacer esa conexión, decir, ah, estoy tenso, ah, ok, no pasa nada, cambio mi postura. Sí, total, estar como muy presente con lo que está pasando ahora. Lo cual es re difícil, o sea, decirlo es re bonito, es re lindo, Obvio. pero es un desafío, es como un entrenamiento, esta habilidad de Tal estar cual. acá. Y también entender y psicoeducar en que es difícil, es un desafío, no estamos acostumbrados. Y como también tener compasión con uno de decir, bueno, capaz que hoy Sí. esta emoción me sobrepasó o no la supe controlar o no la supe gestionar más que controlar. Y bueno, también está bien y es un aprendizaje, ¿no? Pensaba que él había dicho en un momento, ¿qué importancia tiene, te pregunto, qué importancia tiene el estilo de vida, nuestro círculo social, nuestras actividades, nuestros hábitos, el estilo de vida en general, para controlar, para gestionar las emociones o para que determinadas emociones sean más llevaderas? Porque entiendo que esto de, bueno, de la vida social, que está como bastante en auge, lo de la soledad, lo de los estilos de una vida saludable, cuando digo saludable, digo equilibrada, tranquila, Ujú. viviendo un momento, flexible, pasándola bien, o sea, porque viste que ahora decís saludable y como que la gente se imagina tipo lechuga y Sí. es como que todo, Gimnasio y- claro, no, digo comer bien y comerte una hamburguesa, porque también, Sí, tipo, vos- flexibilidad, tal cual. flexibilidad, ¿qué Darle una- importancia tiene eso en la gestión de las emociones y para que esas emociones no sean tan extremas cuando aparecen o tener como un círculo que acompañe, etcétera? Ujú. Está muy buena esa pregunta. Creo que ese es un cambio también muy interesante que está apareciendo, ¿no? Por ahí ya no hablamos de salud mental o del bienestar psicológico en términos de voy una hora a la semana a hablar con el psicólogo de todo lo que me pasa, sino que se está como empezando a generalizar o a llevar a otras áreas de la vida. Salud mental es esto, ¿no? La calidad de mis Sí. vínculos, los hábitos que puedo construir, la competencia que construyo en, no sé, distintas áreas y mesas de mi vida. Y todo eso ayuda, ¿no? Desde los hábitos más básicos. A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero es bastante común, cuando uno no duerme bien y viene varias horas sin dormir y está un poco más irritable. Ay, sí. Capaz que hay cosas simples que antes me molestaban un poquito, ahora que no dormí nada me molestan un montón. Lo mismo cuando no estoy comiendo bien o me salteo comidas. Eh, Bueno, va de nuevo con esto de la conexión que hay, de que somos un todo y que que Total. sí es importante que duermas bien, sí es importante que comas bien y que te nutras, sí es importante que hagas ejercicio Total. y también es importante que hoy que tenías planeado hacer deporte te vayas con tus amigos al cine. O sea, como que La flexibilidad esa. Sí. eso es como, eso es vida Sí, saludable, me da como eso. Y con esto que vos hablabas como un poco de, bueno, por ejemplo, si no dormí puede ser que esté más irritable. ¿Qué onda con, por ejemplo, el ciclo menstrual femenino? Bien. Porque yo a mí me pasa, realmente las emociones las Sí. gestiono diferente dependiendo del momento que me agarres.
Y creo que hay como mucha invisibilización de eso, o sea, incluso lo pienso, Mucha invalidación. mucha No. invalidación, tal cual. Ay, sí. ¿Y sí. qué papel real tiene eso en la clínica, por ejemplo? Porque yo siento que a veces, por ejemplo, no se tiene en cuenta incluso, no sé, en herramientas psicométricas, no está como presente, Claro. no sé. Sí. Vos sabés que por ahí cuando trabajamos con emociones hay una partecita que se llama factores de vulnerabilidad. Ujú. Son esas cosas que nos hacen más permeables, como que van preparando el terreno para que aparezcan ciertas emociones. Y ahí entra esto, ¿no? La falta de sueño, la falta de alimentación, los cambios hormonales, el dolor físico, cuando uno está, no sé, con un dolor físico constante y está un poco más irritable también. Bueno, esto del ejercicio físico, o a veces fechas o aniversarios, no sé, por ejemplo, fin de año, para algunas personas Sí. es re duro, es como muy nostálgico. Tal Capaz cual. no es lo que dispara todo, pero uno está como más Sí, sensible. Fuerte eso, ¿no? O Sí. sea, qué viaje, perdón. Sí, yo usaba re mal antes. O sea, me parece terrible que, o sea, porque no puede, o sea, es terrible, llega una fecha, vos estás re bien, pero llega una fecha y vos, no sé, estás tipo ente. Que además como que ni siquiera es algo real, o sea, es una construcción de que, bueno, cambia el año, pero en realidad, o sea, es hoy, fue mañana y ya está, o sea, ni siquiera... Sí, 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 está muy salado. Pero sí, los cambios hormonales también es importante considerarlos. Y más que nada porque, bueno, no sé cómo será acá, no estamos tan lejos tampoco, pero Es argentino, no lo dijimos. Por eso le detalle. pequeño detalle. No, pero es bastante parecida a nuestra Sí. cultura en general. Todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales como que ha sido muy banalizado. Mm. Entonces, poder reconocerlo y poder incluirlo en un plan de tratamiento, ¿no? De decir, bueno, Sí. cuando te hacen los cambios hormonales vas a estar más sensible. Sí. ¿Qué podés hacer con eso? O no sé, cuando no venís comiendo bien, no venís durmiendo bien, vas a estar más sensible, más Claro. permeable. ¿Qué podemos hacer con esto? Claro. Y capaz que, por ejemplo, en TCA eso es algo que capaz que está un poco más presente, ¿no? Que en otro tipo de... Y sí, de ya cuadros. por ahí en TCA es más como un objetivo clínico, Claro. una alimentación más regular o que cumpla con cierto requerimiento nutricional básico. Claro. Claro. Pero después capaz que en otros momentos está un poco más invisibilizado. Sí, sí. Como que no se pregunta mucho por hábitos, no se pregunta... Bueno, por sueño capaz que ahora un poco sí, pero por ejemplo el otro día fui a una tesis de doctorado que hablaban esto de como que sí es verdad que los patrones del sueño sí, pero no tanto como los ritmos circadianos o cómo enfrentamos el día a día. Y si bien es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos una cultura de los uruguayos y los argentinos que nuestro ritmo está como muy lejos de lo que se espera. Nos acostamos súper tarde y nos levantamos súper temprano y se nos desequilibra todo. Y hay otras culturas que capaz están más adaptadas sus rutinas a lo que sería como el ritmo circadiano del ser humano. Sí, total. Como Claro. que nosotros en realidad hacemos todo mal, básicamente. Sí, igual, No, la ruda. claro, ahí Sí. para mí también tiene que ver pila con esto, tu realidad, el sistema, por así decirlo, porque claro, o sea, quiero respetar el ciclo circadiano, perfecto, pero vos tenés un horario para entrar a trabajar, tenés un horario para salir a la facultad a las 11 de la noche. Si respeto el ciclo, no voy a la facultad, entonces como que Ahí, está. sí. Eso es también, entiendo que debe ser súper desafiante en la clínica porque es, bueno, esto es lo correcto, esto es lo que dice la ciencia, y acá está la vida real Total, de una persona total. que tiene este estilo de vida, tiene que trabajar hasta tal hora, tiene hijos, va a estudiar, es X cosa. Sí. Sí, sí, eso pasa, por ejemplo, en las situaciones de estrés laboral o estrés Claro. académico, que de nuevo, tal vez no es la culpa, no es el desencadenante responsable de todo, pero es algo que va manteniendo todo esto. Y a veces hay, no sé, uno en cuatro paredes, hay condiciones estructurales y Claro. socioculturales que no puede modificar. Claro. Puede brindar alguna que otra herramienta, sin dudas, puede ofrecer ideas, resolver problemas, pero hay cosas que uno tiene que considerar Claro. por fuera de eso. Con eso quiero abrir como otra lista de las emociones, que es ¿qué lugar sentís que tienen vos como las emociones tuyas como psicoterapeuta como en la clínica o como que hay mucho, sí es verdad que las emociones son un poco, son útiles, muy útiles en la clínica, pero ¿qué tanto lugar vos le das a tu propia expresión emocional?
Mira, a eso me lleva mucha supervisión, porque yo por cuestiones por ahí de mis rasgos de personalidad, de cómo soy, no es que me sea fácil, pero me es más llevadero trabajar con una persona que expresa mucho su enojo, Claro. que lo siente de una manera muy intensa y su tristeza, porque puedo ayudar como a bajar o brindar herramientas o a no perder como el control en esas situaciones. Em, pero me cuesta mucho, por ejemplo, con esos consultantes que son como más cara de póker, como Claro. que cuesta mucho identificar qué están sintiendo, capaz que ni siquiera lo saben. Eso me cuesta un montón y me frustra, a veces me crea como un poco de indignación o de molestia más que nada, preocupación. Sí, eso sí Claro, me como uno amarga. piensa que es más difícil como lo contrario, de esto de, no sé, una persona que está desregulada emocionalmente como contener, pero en realidad es verdad que al revés también es como Es súper un difícil, como poder desafío. descifrar qué es lo que está sintiendo la persona, qué emoción le está generando, si es culpa, si es vergüenza, si es enojo, o sea, es como mucho más Sí, difícil. sí, sí. Total. Sí, a nivel personal también eh, el enojo a veces es una emoción que me cuesta transmitir en mi vida en general y en el Claro. consultorio también. Por ahí tenía un consultante que llegaba, no sé, 20 minutos tarde de toda la sesión. Claro. Sí, Y a mí me sí, costaba un montón claro, sí, expresar mi, sí. mi molestia. O por ahí, no sé, que te cancelan, no te avisan ni nada. Que son situaciones La que, vida real. que molestan Obvio. y a mí en los inicios, ahora también me cuesta un poco igual, como transmitir esta molestia, este enojo. Pero bueno, también es parte del tratamiento, ¿no? Qué importante eso porque, o sea, esto de transmitir y también darle un lugar a estas emociones no tan agradables como el enojo, porque son una buena herramienta para poner un límite, por ejemplo. Ujú. O sea, si bien la sensación es súper desagradable, la información que te da esa emoción es súper importante, Sí, porque, total. bueno, estas personas que nunca se enojan, ¿no? Y tus límites también, o sea, Ujú. el enojo te da una herramienta y una posibilidad de valoración, de autocuidado, que si bien debe ser súper desagradable y lo es porque sabemos lo que es estar enojado, si vos puedes regular esa emoción y poder transmitir el mensaje de por qué te estás enojando y hacer algo con esa emoción para poner un límite, es súper validante para uno. Sí, sí, sí. Y los consultantes, o sea, todos nos damos cuenta también. Yo siempre me acuerdo de esa analogía, que bueno, esa historia que dice que, imagínate que vamos caminando por un bosque y el guía nos dice que cuando aparezca un oso no salgamos corriendo, sino que nos tenemos que quedar tranquilos, Ujú. tomar hasta el camino. Y aparece un oso y el guía sale corriendo. Claro. Es como que está Sí, sí, perfecto lo sí. que me dijo, pero lo que hizo me transmitió otra cosa. Y en Claro. el contexto del consultorio pasa lo mismo. O sea, si pasa algo que bloquea objetivos importantes o que va en contra del consentimiento informado o el encuadre, y yo lo dejo pasar así como finjo demencia, como Claro. que está bien, yo puedo dar toda una psicoeducación hermosa de cómo gestionar las emociones y cómo transmitirlas, pero si yo en ese contexto no las pongo en práctica Tal cual. como terapeuta, es un poco contradictorio. Tal cual. Termino transmitiendo otra cosa. Claro, porque no se transmite solo con lo que uno dice, qué importante eso. O sea, con lo que Sí, uno total. dice en literal, o sea, lo que dice, bueno, te comento, como esto de medio profe, sino con cómo uno es realmente y cómo uno se comporta con el otro realmente. O sea, Sí, eso total. educa mucho más que, bueno, que es lo que vemos, que también te quería preguntar, qué pensabas esto de que vemos mucho hoy en redes, que en cualquier lugar que entres, emociones habla por todos lados, todos sabemos de salud mental, puedes diagnosticarte con un reel. Ajá. ¿Viste qué pasa? Como vi un reel Sí, y sí, sí. me parece que tengo esto. O sea, es súper fuerte eso, porque la información está ahí por todos lados y, Claro. Sí, o sea, total. ¿cómo lo ves O vos? hasta ChatGPT, Total. que ahora es el nuevo psicólogo. El nuevo parece. psicólogo. O sea, eso lo ves, repercute en la clínica de que venga alguien y te diga, bueno, parece que tengo TDAH porque lo vi en un TikTok. Sí, con todo lo que es autismo, yo, más que nada de adolescentes, he recibido un montón de como autodiagnósticos. Mm. Qué Em, fuerte. sí, y también los mensajes que a veces giran en torno, ¿no? Como tengo que controlar la vergüenza, tengo que evitar la vergüenza. Si yo quiero ser esta persona y lo tengo en mente, tengo que evitarla. O bueno, no sé.
Hace un tiempo yo trabajo en educación en escuelas secundarias también, y el año pasado, el anterior, qué sé yo, uno por ahí ve a los chicos más jóvenes y dice, bueno, son una generación sí. re distinta, con Sí. otras ideas. Y uno de los chicos dio una exposición hermosa sobre la tristeza, Sí. le fue re bien. ¿Trabajás en educación emocional con adolescentes? Sí, Ah, sí, qué sí, sí. bueno. Y después dice, no, porque me hace triste de David. Ah. Acabas de invalidar todo lo que... O sea, muy claro ejemplo de lo que estábamos diciendo recién, ¿viste? Claro, pero son mensajes que se van transmitiendo Tal cual. también en las redes, se van reforzando. Sí, que son estereotipos que son difíciles de destruir. Sí, que uno piensa que ya quedaron atrás, Sí. pero bueno. Mm. Qué fuerte, porque pareciera que ahora la información está como más al alcance y que hay, Mm. bueno, hubo un momento que yo creo que un par de veces jodí acá, de que esto del apego ansioso evitativo, y Uy, que, no me acuerdo. o sea, hay términos y conceptos que uno quizás como psicólogo vos tenés que hacer toda una materia, tenés que estudiar un montón y informarte y hacer un posgrado y para poder decir, ok, para dar este diagnóstico o sea, acercarme a esta idea hay que cumplir un montón de cosas. Sí. Y hoy en día siento que, si bien por un lado está de más que la información esté, siento que, decime vos qué sentís, puede ser hasta un poco peligroso, Mm. porque claro, o sea, se están hablando de cosas que nos definen, a veces pareciera, y no, o sea, vos no sos una persona ansiosa, evitativa. Capaz, Claro. ¿entendés? Como, Sí, 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 es sí, súper sí. fuerte eso. Yo, en un momento, mis amigas eran, ¿cuál es tu apego? Y yo, Tipo medio horóscopo. es medio el horóscopo, Sí, ¿entendés? sí, sí, tal cual. Es que yo me acuerdo que salían publicaciones que decían así como que ibas sumando puntos por Ay, preguntas sí, y no. al final de ibas Eso- pasando. Tipo las revistas que antes hacías, a ver Total. qué tan tóxico sos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es medio fuerte. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí está bueno, qué sé yo, cuando uno consume estas cosas como con otros, o sea, pasa en la psicología, pero en la nutrición pasa un montón, en la actividad física pasa un montón. Yo Tremendo. creo que está bueno que uno pueda filtrar como ciertas cosas, Sí. y de última seguir, no sé, interactuar un poco más con aquellas personas que uno sabe que tienen cierto recorrido. Ahí que no es una garantía al 100%, pero bueno, disminuye un Sí, poco las probabilidades de tal cual. error. Es que O con de todo error este, y grosos, dice. con todo este tema de los hábitos, es como que hay una presión también últimamente, o sea, como que nos fuimos para el otro lado, que tengo que hacer ejercicio, tengo que salir a caminar, tengo que ser Tengo que hacer productivo. burpees, tengo que poner la cara en agua fría. Capaz que me puedo dormir una siesta. A mí me en algún encanta, momento, ¿no? Pero la verdad que sí, y encima cada vez hay más rutina. Tipo el agua fría. Y te levantas a las 4 de la mañana. Sí, no, pero aparte como que de repente todo está mal, o sea, todo tiene, no sé, que si tomar agua fría me hace mal, es mejor tomar agua tibia, que si... Sí, sí. Es como una cosa que te enloquece también. Muchas reglas. Sí, tal rígidas. cual, muy rígido. Y es como, bueno, demos lugar un poco a la flexibilidad, esto que vos decías. O sea, somos personas, también tenemos esto, trabajamos y no siempre se puede también seguir toda la rutina tal Claro. cual como uno esperaba. Y Y el ¿no? disfrute también. Tal cual, ¿dónde Viste queda? que muchas veces se asocia o se ha equiparado la construcción exitosa de hábitos con dejar de lado el placer o el Tal disfrute. cual. Eso es un error terrible en todo. O sea, Sí, sí, sí. Es verdad eso. Porque Como- ¿qué emoción te despierta eso? Como dejar de lado el placer para apegarte a seguir esas reglas. me genera como, o sea que es re inviable sostenerlo en el tiempo, Como es re algo culpa, sano. pienso culpa. Es como insostenible. Como en el culpa tiempo. total, total, total. Como tal, no, yo me o sea, supuestamente para ser una persona exitosa y no sé, X cosa, viste, que hoy en día está como para ser exitosa, para ser saludable, para ser runner. Sé que tengo que levantarme a las 5, correr, después comer pasta y si voy al cine como Bob Sweet David. Entonces está toda esta idea acá de lo que en Instagram me dice que está bien y yo si no lo hago, mi sensación es tipo siento culpa, ¿entendés? Sí, claro. Sí, la culpa de no hacer nada, o de descansar, o de parar un segundo, O de De no hacerlo hacer- suficiente, Sí, o de sí. no hacerlo como tal persona. o hacer cosas, eso, que te generen disfrute, que, o por ahí que estar
poner un poco el cerebro en remojo, viste, que a veces decís, Sí, sí, sí. estoy como todo el tiempo bombardeado por información, leyendo cosas, mirando, y es como, ay, bueno, paremos un poco. Siento que Vamos a aporta poner- como un poco a la desregulación emocional Re. y a la aparición de ciertos cuadros, porque está, es como que... Sí, es un bombardeo constante. Sí, para mí viene de la idea de que esta idea de, bueno, persona exitosa, empresario, empresaria, es como el sacrificio, ¿viste? Como que el sacrificio es algo cultural para mí, que está, parece que está bien visto. Si Ay, vos, total. Re, como, sí, re. total, De hecho, por ahí la investigación clínica de estos años es re interesante porque se ha abocado mucho en estas personas que para la afuera son como súper exitosas, que les va re bien en todo, que siempre cumplen con sus metas, pero por dentro hay como un malestar emocional enorme. Por ejemplo, el perfeccionismo desadaptativo o la anorexia nerviosa, Salado. que son personas que pueden apegarse de una manera muy rígida a la rutina, a la organización, a lo que comen, en la cantidad, restringir un montón la variedad y el ejercicio físico y estudiar y tener un 10, pero a veces hay una soledad emocional enorme, cual. o mucho de lo que se hace a veces no se hace por el placer de, no sé, aprobé, tengo este conocimiento, sino para evitar el malestar, o evitar el castigo, o evitar el Tal error. cual. Eh, Es que con esto de la autoexigencia a veces termina pasando que como el conseguir algo o el tener un mérito o esto del éxito termina siendo como lo mínimo, entonces después como que nada es suficiente o nada me parece que, bueno, fue un logro, ¿se Total. entiende? Como que termina quedando Sí. como en un papel como, bueno, era lo que tenía que hacer y ya. total. Igual para mí porque está como, pareciera que si vos disfrutás de la vida y querés ser como, bueno, no importa si me saqué un 5 es aprobado igual, ponele, no, acá es aprobado 5. Pero estoy disfrutando. Y bueno, capaz que este semestre no voy a hacer una materia porque prefiero estar más tranquila. Sos visto como un vago. O sea, siento que la idea de disfrute y de contemplar la vida y tener una vida más relajada y que lo importante sea tu bienestar del día a día y no el cumplí con el que me recibí, cumplí con el trabajo, cumplí con ser buena madre, buena hija, buena, todo así no está bien visto, pareciera. Incluso está hasta como puesto como algo hippie. Que a veces decimos como, está, es un hippie, ¿entendés? Si vos querés disfrutar la vida, y ni siquiera te hablo realmente de personas hippies realmente, o sea, digo, tenés una vida Sí, sí. común y corriente, pero decís, che, yo los fines quiero estar en mi casa chill, tranquila, no quiero planes, no quiero estar estudiando y no quiero trabajar esos días. Y capaz que y me ingresa menos plata y capaz que no me puedo ir de vacaciones a Europa. Capaz que me quedo acá en mi casa, pero soy feliz. No. Sos un vago, Conformista. qué conformista, tipo Tano. Y no es, y del otro lado es como, mirá cómo trabaja, todo lo que hace, está re bien visto. Entonces también es re difícil amigarse con esa idea de plenitud y estar en el presente y hacer lo que te hace bien y no pensar tanto con la productividad, porque un poco todos queremos ser parte y estar incluidos en esta sociedad. Sí, total. Sí. Sí, eso es re difícil, ¿viste? Como en contra de eso de esto de no hacer, por ejemplo. Sí, obvio. No sé, yo, por ejemplo, a veces tengo el hábito mental de como, bueno, el domingo, tranqui, y mi cabeza empieza a pensar así, ¿y qué voy a hacer el fin de semana? ¿Y qué puedo agregar? ¿Y qué puedo...? Tal cual. Me gusta un montón también eso. Y es un poco también el consumismo constante de lo que sea, hasta incluso ahora como que De nosotros mismos. sí, como una constante como hasta de la formación, es como que nunca es suficiente, Oh, siempre hay que consumir sí, más, siempre hay que un sí, posgrado, sí, un total, y es como, re, está. Te dio alivio escuchar re. eso. Sí, me sentí validado. Sí, como Pero- nosotros con la menstruación, Sí. igual sí que se hable de eso. Claro. No estoy loca. Claro, pero es que sí es tremendo, es como que nunca es suficiente. Bueno, esto de la validación, como para mí es re importante estos espacios para esto. Siento que, o sea, yo las veces que he escuchado que se habla de la menstruación y de la importancia que tiene en nuestras emociones, para mí es ese alivio, es, ¿entendés? Tipo, no estoy loca, no es que soy una vaga porque no quiero ir al gimnasio estos días, no es que soy una malhumorada porque hoy no tengo ganas de estar así todo el día. Tal Es cual. como, qué alivio, existe algo que me puede ayudar para justificar que hoy esté así, que se llaman hormonas y que están dentro de nuestro cuerpo y que funcionan de determinada manera, etc. Es más difícil explicar un sistema que te exige determinadas cosas, como bueno, si te recibiste ahora el doctorado, el máster, el no sé qué,
tener 40.000 seguidores en Instagram, no sé qué, todo así. Eso es más difícil porque no tener hormonas que digan, bueno, es por esto, pero es igual de validante decir, no sé si es necesario tanto, capaz que yo no necesito tanto, capaz que atendiendo a tantos pacientes y que me dé para este estilo de vida estoy bien y no soy un fracasado. Sí, también hay que reconocer esas cuestiones hormonales, abre las puertas al autocuidado también. Yo la verdad que solo conozco una parte teórica, no tengo ni idea de lo que es Claro. sentir el cuerpo, o sea, ni siquiera lo puedo imaginar. Entonces, también siento- como que mi comprensión está ahí nomás, ¿viste? Como, Sí, sí, sí. Igual es como bastante loco eso, como que es muy común esto de que quienes lo sentimos solo lo sentimos y como que decir como, bueno, pero empecemos a hablar un poco más de qué es lo que sentimos, cómo se siente un día de repente, no tengo ganas de nada. Es como que a veces se siente un poco así, como, Sí. o de repente estaba re yendo, no sé, a funcionar o algo, como de hacer mucho peso, ¿no? De repente no te quiero levantar, pero ni un vaso de agua. Tipo, el cansancio. Un agote. O sea, a mí literal, hasta, y no fue hace tanto que yo entendí esto de las hormonas, obviamente sabía que tenía hormonas, pero digo, o sea, no fue hace tanto que yo entendí que había un ciclo que estaba en mí todo el mes y que eso iba a repercutir, porque claro, yo me considero una persona disciplinada, pero había momentos en el mes que yo decía, no tengo ganas de ir al gimnasio, pero realmente no tengo energía. Yo decía, está, y pensaba, no, capaz que dormí mal, capaz que la alimentación, capaz que estoy estresada, y justo ahora que entiendo, digo, no, está, capaz que estoy premenstrual, capaz que estoy menstruando y es eso, y mi cuerpo necesita estar más tranquilo, descansar un poco más, dormir un poco más. Y dice, ok, no pasa nada, no voy al gimnasio hoy, voy la semana que viene, cuando ya esté de vuelta con un ánimo que me den ganas, con mi cuerpo que no está liberando nada, etcétera. Y ahí es como, tipo, genera mucho alivio, pero siento que es algo, no sé, en mi mundo bastante nuevo. Sí, como empezar a entender que, si bien obviamente no es el único factor y tampoco es determinante, puede tener un rol y puede impactar en cómo estoy, en cómo me siento, en la energía que tengo, en lo que tengo ganas de comer. No sé, como darle un poquito de lugar por lo menos a eso. Literal. Nada que ver, ¿no? Pero en las preguntas que pensaba como más locas, yo pensaba, o sea, ¿qué sería si no tuviésemos sentimientos, tipo emociones? y yo creo que estaríamos muertos. O sea, pero ahí entendés lo fuerte que es. O sea, porque si no existiesen las emociones, o sea, un poco somos las emociones. Y son el resultado evolutivo. Nos han permitido sobrevivir como especie en esto de, no sé, notar peligros y que nuestro cuerpo se active inmediatamente y huir o prepararse para luchar. Pero también para construir vínculos, para este trabajo de comunidad, para la colaboración. Qué importante eso de la comunidad hoy en día. Sí. Sí. Qué fuerte ese mensaje. Siento que estamos un poco de vuelta. Siento que si decís comunidad es medio hippie. Sí, Sí, mal. obvio. Mal, Y nosotros siempre hablamos de que hay hablamos. como una cosa como muy individual Sí. y como que la comunidad queda como rezagada y somos seres sociales que nos construimos en comunidad y necesitamos del otro, o sea, es como... Es que incluso el éxito se piensa de una manera re individual. Sí, ¿Viste? obvio. Sí, sí, sí. Vos ves estos videos de los que se levantan a las 4 de la mañana y paran la cara en Sí. agua fría y así, Además, tipo de yo me cosas, los y están imagino. solo, con una luz. Sí. O sea, como Tal re cual, tal triste. cual. Poniéndose la cámara ahí, viendo Además de eso, ¿no? Claro, porque ¿Entendés? hay toda una cosa Claro, que no se verdad, muestra que es verdad. tremenda. O sea. tipo, me levanto y claro, antes de levantarte, vos pusiste la cámara, te volvés a acostar, Te levantaste de te nuevo. levantaste, hiciste así. No había pensado eso. Yo sí me pienso eso. O a veces cuando abren la heladera, ¿viste? Y están como que lo están grabando de adentro, que es como poner el celular y abrir la heladera. Es toda una verdad, cosa es muy verdad. armada. ¿Viste? Y te das cuenta que es todo para afuera. Sí. Y si vos te levantás y querés ir a correr y te gusta hacer tu jugo verde, banco a full. La niña de los jugos La verdes. niña de los jugos verdes, banco a full, pero vivirlo en ese momento, está en ese momento. O sea, vivirlo vos con esa experiencia Tal cual. sin estar tan pendiente de la afuera. Si querés compartirlo, pero pareciera que es más importante aparentar que ser, Tal cual. es más importante que yo individualmente me reciba, corra, haga todo así, a que lo haga colectivamente, que siento para mí eso tiene pila de influencia en las emociones. Sí. Sí, sí, sí. Incluso los mensajes que transmiten, yo hace un tiempito veía uno que hacía como supuestas prácticas de mindfulness, pero no
digamos, como uno lo hace en la cotidianidad, esto de estar en el momento presente, de favorecer ciertas cosas, sino como con otros propósitos, ¿viste? Como súper individualista todo, pensar solamente en ellos, Sí. en estos. Sí, ¿qué decir? Sí, Qué meditar rara para... relación de esto. Sí, sí, sí. Qué fuerte eso, ¿no? Porque pensar que si vos tenés un pensamiento más colectivo, más de comunidad, quizás hay un montón de otras emociones que ya van a tener como un tono mucho más tranquilo, van a ser más amables a que por más que vos hagas todo lo que tenés que hacer y estás solo pensando en vos, es como hasta, o sea, nuestra especie no es, o sea, no va de la mano con eso. No, total, no. Y por ejemplo, ¿qué papel tiene como las comunidades como más lo sociocultural en las emociones? Hay emociones, por ejemplo, que en ciertos contextos predominen más que otras. O sea, ¿hay un factor sociocultural en la expresión emocional? Sí, total, hay como muchas reglas también, incluso cuánto tiempo puedes expresar una emoción, como Claro. cuánto tiempo puedes estar triste, o dónde puedes expresar la tristeza, capaz, está perfecto si la expresas en un consultorio o en tu habitación, o en tu casa, pero si estás, no sé, en un café lleno de gente y te pones a llorar, como Claro, te miran raro, ¿verdad? ¿viste? Como, Sí, pero sí, si estás sí. feliz o estás contenta y Ujú. haciendo otras cosas, como está perfecto. Hay como un montón de reglas a nivel cultural. ¿Cuáles están habilitadas? Qué fuerte, no lo había pensado. Y esto de que algunas culturas como que se suele decir, ah, son más fríos, o son más amables, o, ah, no, sí, porque, por ejemplo, a nosotros nos dicen mucho, los uruguayos son re simpáticos, o son más amables. ¿Es porque hay está más validada esa emoción que en otros contextos? ¿O pensás que es como por otro factor más de personalidad o de...? No, eso es pura opinión, la verdad, ¿eh? Pero Sí, yo sí, creo que tiene obvio. que ver más con cuestiones culturales. Por ejemplo, a los asiáticos siempre se los ve como más fríos, Sí. ¿viste? Las expresiones son como más inhibidas. Sí. eh, Esas expresiones de son todos muy organizaditos, Sí. muy estructurados, eh, con mucho peso de la tradición, de la historia, También, de claro. las reglas. Y eso lleva, obviamente, a una expresión emocional más inhibida. Distinto acá, en algunas Sí. Y bueno, igual va de la también, mano. ¿no? Que son Sí, sí, como- tal cual. Sí, sí, sí. Más expresivos incluso, te diré. O sea, le damos más lugar a la emoción, me parece. Creo que va de la mano con esto que decíamos, de que uno quiere ser parte de la comunidad, tanto micro como macro. Mm. Entonces, vos vivís en este país y en este país se toma mate, ¿no? Sí. Y un poco te vas adaptando para ser parte y no ser un raro. Si lo pensás en lo micro y en lo macro también, los uruguayos son de determinada forma y a veces como que no podemos, o sea, no podemos escapar del contexto en el que estamos. O para escapar tenés que hacerlo muy intencionalmente. Sí, que reproducimos también lo que aprendemos y cómo o sea, los sistemas de crianza Sí, y cómo se comportan nuestros pares y como que está, ¿no? Comportamos en base a eso también. sí. Es nuestra primera escuela, lo Sí, que vemos obvio. ahí, lo que observamos ahí. Tal cual. Claro, también lo he dicho a veces capaz que en nuestra casa nos dijeron determinada cosa, pero capaz que después vas a la escuela, vas al club, vas a tal lado y pasa completamente lo contrario, capaz te enseña o aprendes más de toda esa otra experiencia que lo que te dicen verbalmente en tu casa, que esto que decías hoy, una cosa es lo que uno dice como, bueno, tenés que ser educado, tenés que decir gracias, tenés que decir perdón, tenés que no sé qué, y después capaz que todos tus amigos no son así, capaz que los lugares a los que frecuentás tienen determinadas formas, entonces va a ser más potente eso, quizás, que lo que se dice verbalmente como una enseñanza como más militarizada, no sé cómo decirlo. Sí, las familias perfeccionistas, por ejemplo, tienen como esa impronta de las reglas, Sí. el autocontrol, y van moldeando. Tal cual. Yo menos me diría algo de eso. Tal Sí, cual. todos nos voltean. Ahora capaz que para ir cerrando, tenemos ahí un bolsito de preguntas. Te vamos a invitar a que saques una y bueno, la respondas como nazca. Si no te copas, sacás otra y Ajá, chao. se corta. Son de lo que venimos hablando un poco también. Ujú. Capaz que si querés leerla en voz alta. Dice, ¿hay alguna emoción que te hace sentir más vos? Qué linda pregunta. Sí. Sí. La podrían responder todas. Sí, estaría bueno. Tengo un plan, tengo un juego. A ver. Podemos, con lo poco que lo conocemos, responder nosotras Ya. a ver si coincidimos. Por ejemplo, no sé si existe tipo, pero capaz que la templanza no existe, pero siento que él es muy tranquilo, muy...
Sí. como Más pacífico. más pacífico, o sea, alegría, siento que la alegría es más así, y él es más chill, ¿cómo te explicas? Yo pienso lo mismo, tal cual. Ah, sí. Pero él Hubiese dicho lo siente mismo. una emoción chill. Además dijo como que le costaba un poco el tema del Sí. enojo en la práctica, el poner un poco más de límites. Como que... atención. Sí, obvio. Aprendimos. Te estuvieras analizando. Sí, sí. Eh, Es difícil igual la sí, no, pregunta. totalmente, coincido. Sí. Qué bien. Futura psicóloga. Así como la- Sí, Bien. no sabría bien cuál sería como una emoción así, pero creo que va por ese lado. Eh, es también donde me siento como bastante cómodo. Qué fuerte que se vea tanto, ¿no? Sí, en una charla. Sí. Sí. O sea, ese es el primer día que lo vimos. Sí. Y como que transmite como mucha paz. ¿En serio? Sí, Sí, la verdad es que muy sí. lindo. Bueno, muchas gracias por venir, por estar acá. Vale, ¿no querés decir vos? ¿Yo qué? ¿Con cuál te sentís? No sé, es re difícil identificarlo. Para mí es re Ah, yo difícil. respondí, ahora no. Sí, dale, así que bueno, dale. Mira, a mí me pasa algo de que, si bien obviamente estudio psicología, todo lo que quieras, justamente hablando de las emociones, me cuesta incluso pensar la cantidad de emociones que hay. O sea, si bien obviamente sí, que la rueda emocional, que la rueda de las emociones y que identificarlas y no sé qué, hasta te digo que se me vienen a la mente 5 emociones. O sea, Sí, es es verdad. dificilísimo saber la cantidad de variedad de emociones que hay. O sea, sí es verdad que no me identifico, por ejemplo, tanto como con el enojo, la ira, o sea, son emociones que para mí, en mí no predominan tanto como capaz que la ansiedad, ¿sí? Un poco sí, pero digo, hay emociones que Perfeccionismo, es que hay cosas que no existen, no hay no palabras. son una emoción, pero uno las termina como adoptando como si fuesen emociones y en realidad son como Conductas. sensaciones, conductas, sentimientos, patrones, Ujú. como que no sé, me cuesta decir una, la verdad. Ok, está bien. ¿Vos cuál decís? Yo tengo una que siento que no es una emoción. O sea, de las emociones creo que yo tipo, sería alegría. Alegría intensamente, ¿verdad? O sea, yo me siento esa, pero no porque no esté amigable con las demás, sino de ser como hasta un mecanismo de defensa. Como Claro. que con las que me siento más cómodo para el mundo. Sí, Pero después como que también, que no es una emoción, pero siento que yo soy como tipo extremadamente positiva. ¿Entendés? Claro. Tipo como, todo va a estar bien, ¿entendés? claro, no dar tanto Tipo, lugar a eso las me personas tiene más individuales. Mira. que la alegría me da como alguien tipo, no sé, Como tipo, más eufórico. como más claro. Yo soy como más tipo, va a salir bien, ¿entendés? Sí. Así me identifico como yo. Mira. Bueno, nos expusimos un poquito. Muy bien, bueno, ahora sí, muchas gracias por venir, Gracias. por estar acá y bueno, bienvenido cuando quieras volver. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Cerebreando. Si te gustó, te invitamos a explorar los cursos en línea y artículos de Neuroclass. Formación accesible para todos. Y no te pierdas las charlas de Psicología al Sur, el primer festival de psicología del Río de la Plata, disponibles en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.